La pregunta, ¿quién es la primera persona que va a entrar aquí con Inmortal? Saludos a ti otra vez. Inmortal, ya te he aceptado. Si gustas entrar, ya veo que estás entrando. Adelante, Inmortal. Fuerte. Tu pregunta bíblica, ¿cuál es? Bueno, no es tanto como pregunta, no. Ayer usted me estaba diciendo, yo le toqué el tema del arrebatamiento. Eh, usted negó lo que dice la Escritura, porque el apóstol Pablo, ¿por qué Pablo entonces lo menciona en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 y 51 y lo confirma 1 Tesalonicenses capítulo 4, parece que es, o capítulo 2, verso 4, cuando dice, ¿a dónde deja ese texto usted cuando dice Pablo, he aquí os digo un misterio, eso hay que estudiarlo? Un misterio, ¿qué es lo que es un misterio? A Pablo Jesucristo le reveló que vamos a ser sacados de esta tierra antes de la gran tribulación, cuando ya el anticristo se haya manifestado, porque la Biblia lo dice, que no viene antes, dice, ¿quién no viene antes por los que van a ser salvos? Jesucristo. Jesucristo no va a venir antes que venga la apostasía y se manifieste, dice Pablo, el hijo de perdición. Aquel inicuo dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto. ¿A dónde deja usted esos versículos? Entonces, usted sabe más que el apóstol Pablo, porque ahí Pablo lo está diciendo. Y muchos niegan que el Señor va a venir antes. Por eso dice la palabra, lo confirma que en otra parte cuando dice que nadie sabe el día y la hora. ¿A qué se refiere eso? Cuando el Hijo del Hombre aparezca, pero no va a aparecer para la humanidad completa. Viene por los suyos, por los que van a ser salvos, lo mismo que sucedió cuando Él le dio la orden en el Antiguo Testamento, le dio la orden a Moisés para que construya el arca y ninguno creyó. Hoy en día es lo mismo, por eso la gente no cree que Jesucristo viene a buscar gente, a todos los salvos. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra, Pablo lo dice ahí. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, porque Pablo, él, él se imaginaba que el Señor en su tiempo de él iba a llegar en cualquier momento. Pasó el tiempo y es por qué, porque el Señor le da tiempo a la gente para que se arrepienta. Pedro lo dice, porque no quiere que nadie se pierda, dice, no queriendo que ninguno se pierda, por eso Dios es paciente, paciente, no queriendo que ninguno perezca, dice, pero lamentablemente muchos van a perecer. Así como niegan la escritura, niegan que el Señor viene antes y después cuando sea la aparición visible de Jesucristo, cuando todo ojo le vea ese otro versículo, no lo pueden juntar con lo que dice Pablo en 1 Corintios, no pueden juntar los dos eventos, que uno solo no es uno solo. Porque ahí dice, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. ¿Cómo le van a ver los que le traspasaron? Ahí hay otro asunto que hay que estudiar ahí, no es llegar y decir, eso es lo que significa esto. No, hay que ver el significado en el griego y en el arameo, en el idioma original de que fue escrito. Pero la palabra es bien clara cuando dice que en aquel día dice, todo ojo le verá y todas las naciones harán lamentación por él, dice, verán al Hijo del Hombre venir en una nube, dice. Todo ojo le verá. ¿Y cuándo sucederá eso? Cuando pase el apocalipsis, lo más terrible sobre la tierra, se hayan cumplido todos los juicios sobre la humanidad, todo lo que sean las copas, las 7 copas, las 7 plagas, todo lo que está escrito en Apocalipsis, todo lo que está escrito en Apocalipsis. Entonces no pueden juntar los dos eventos, que cuando dice la palabra todo ojo le verá, y cuando Pablo dice, y el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
pero por eso dice que es un misterio, porque eso va a ser para todo lo que le esperamos, no es para la humanidad completa, que la humanidad no espera, es Jesucristo. Por eso dice que va a venir como ladrón en la noche. ¿Para quién? Para aquellos que no lo esperan. Para eso va a ser como ladrón en la noche, porque el ladrón cuando va a ir a robar no le va a avisar a nadie. Y la gente que no ha creído, mormones, testigos de Jehová, católicos, adventistas, el Islam, todos los que no creen en Jesucristo se van a quedar. Y ahí es cuando la palabra Apocalipsis 13, ¿qué dice? Y nadie podrá comprar ni vender, sino el que tuviere la marca en la mano derecha o en la frente, porque hará marcar rico y pobre, pequeño y grande, libre y esclavo, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca en su nombre o en la frente. ¿A qué se refiere eso? El tiempo del anticristo, cuando Dios le dé el tiempo que tiene que el anticristo estar sobre la tierra y tomar el control, y ahí es donde se va a perder. Mucha gente se van a perder porque dice la escritura, si leemos Apocalipsis, dice, y adoraron a la bestia, dice, adoraron a la bestia. Y todos los que la adoraron se van a perder, van a perdición. Entonces tenemos que ser claros con lo que predicamos, no tenemos que juntar dos eventos que no es lo mismo. No es lo mismo, porque Pablo lo aclara, lo dice bien claro en 1 Corintios capítulo 15 y en 2 Tesalonicenses. Ahí está bien claro que habla del arrebatamiento. Ahí lo dice. Te he escuchado, querido hermano, con atención, no te he interrumpido. La primera pregunta es, respeto en primer lugar tu comentario, valioso, gracias. La primera pregunta, aunque hoy yo no hablé de este tema, yo me he abierto a preguntas, pero el tema fue la tentación de Jesucristo. Yo, si tú me lo pides y tú vas a entrar, yo puedo empezar de cero este tema bíblico del rapto secreto. Si tú te comprometes a estar aquí conmigo, lo puedo empezando desde mañana. Pero por ahorita yo tengo la primera pregunta de todo lo que tú has comentado. Es la siguiente, basado en el primer texto que tú me has dado acerca de 1 Corintios 15, del 51 al 53, porque os digo un misterio y lo demás que habla Pablo. Primer pregunta allí, ¿en dónde está la palabra secreto? Muéstramela, por favor, quiero verla, quiero escucharla. Léemela. Esto no dice secreto, no dice secreto. La gente común y corriente, la gente incrédula, incluso gente que dice ser creyente, ellos le han puesto ese adjetivo o como le hayan querido, como le quieran llamar. Pablo no dice que sea secreto. Lo que cuando dice que él viene como ladrón en la noche, la Biblia lo dice. Porque viene como ladrón en la noche, dice. Porque vendrá como ladrón en la noche. A eso se refiere cuando Jesucristo viene por lo suyo, Tengo por una el resto. pregunta acerca de ese versículo. ¿Mm? Me has hablado de un panorama futurista, me lo has hablado, y Sí. me gustaría escuchar tus bases bíblicas en primer lugar, y luego que me des un versículo a la vez, y luego que tú lo leas o yo lo leo, y luego me lo muestres. Hasta ahorita no has propuesto eso. Voy a buscar. Voy a darte un comentario breve. Me gustaría que propusieras tu primer versículo y luego, Ajá. como Ya se, he hecho, mire, como ahí, he ahí hecho, le, ¿me ahí le permites hacer una pregunta, amigo inmortal? Muy bien. me llamo Como César. yo, gracias. Como yo he escuchado lo que tú has propuesto de 1 Corintios, he aquí os digo un gran misterio. La pregunta principal es la misma. ¿En dónde aparece en ese pasaje de que es secreto? Y luego, la segunda pregunta es, tú has citado el versículo de Jesucristo, de que vendrá como ladrón en la noche.
¿tú estás seguro de que ese ejemplo de Jesucristo está hablando de una venida o un arrebatamiento secreto? Muéstramelo. Es que no es secreto, no es secreto, porque Pablo lo dice, si leemos 1 Corintios capítulo 15, aquí lo tengo, Pablo dice bien claro, he aquí os digo un misterio, que se refiere, él le está mostrando, le está enseñando lo que se le reveló a él, Jesucristo le reveló a él. No todos dormiremos, dice. ¿Qué quiere decir? Que no todos vamos a experimentar la muerte, a eso se refiere. Pero todos, dice, seremos transformados. Pero esos todos lo confirma en Segunda Tesalonicense. Esos todos se refiere a todos los que han aceptado a Jesucristo y los que han muerto en Cristo. Por ¿Te, eso dice, los te, que murieron en Cristo resucitarán primero. te Dice la gustaría, palabra. te ¿Ah? gustaría, aquí en este primer cita inmortal de Primera de Corintios 15, habla acerca de ese gran día final glorioso? Al final la trompeta, se tocará trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles. Primera de Corintios 15 es la que tú has citado y nosotros seremos transformados. Todo esto, cuando está sucediendo, inmortal, no hay nada secreto acerca de esto, ¿correcto? No, no, pero Voy a hacer mire, una pregunta. Si tú disculpe, gustas, oiga, hágale un párale ahí, mire, porque ahí donde se confunden ustedes, ahí donde se confunden y creen que esto es cuando dice la final trompeta, no, porque ahí no es cuando haya pasado todo, no es ahí porque ahí dice, si leemos bien, dice, pero todos seremos transformados. Vámonos a segunda de Tesalonicense, lo voy a buscar segunda Tesalonicense, que es lo que dice segunda Tesalonicenses. Porque todos ya. Ya. Segunda Tesalonicense, déjeme buscarlo. Si me quiero perder, Primera Corintios, capítulo 4, parece que. A ver. Espérame un poquito. yo te espero. Toma tu tiempo. Ya, capítulo 2, por respecto a la venida del Señor Jesucristo, nuestro reino con Él. Que nadie se engañe, esta discoloración. Ahora ahí lo que la detiene al fin. Mire, ahí acá en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, mire lo que habla del hijo de perdición, porque dice del verso 7 en adelante el capítulo 2, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿ya? Solo hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el que al presente detiene el misterio de la iniquidad? Es decir, lo que está detrás de las fuerzas oscuras, de la gente que son los agentes de Satanás en la tierra, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué va a ser quitado de en medio? Hay otra pregunta. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará. Ese matará no se refiere que lo va a eliminar en el instante, no. Con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, dice. Ahí se refiere, ahí está hablando también, cuando el Señor, ahí
ahí está hablando cuando su venida, no se refiere que lo va a fulminar, no se refiere a eso, literalmente. Después dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quién? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, ¿para qué? Para ser salvos. A eso me refiero, ¿eh? No es, el resto de gente no va a entender esto, porque no son salvos, ellos no son salvos, no creyeron. Y después dice, verso 11, ¿quién le envía este engaño, este poder? Dice bien claro, por esto Dios, con mayúscula, les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tan clarito lo dice la escritura ahí, que eso no es tan difícil de entenderlo. A ese inicuo va a tener que estar sobre la tierra y Dios le va a dar el tiempo cuando habla Daniel, de un tiempo, 2 tiempos y 3 tiempos, son 3 años y medio, 7 años dice que dura la tribulación, junto con la gran tribulación, porque buscamos Daniel, el libro de Daniel, Apocalipsis lo dice, y Dios, esto tiene que cumplirse. Pablo lo dice ahí acá en Segunda Tesalonicense, dice bien claro, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, ¿ve? Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quién? Para los que se pierden. Bien clarito. Eso va a tener que suceder, por eso no es en el tiempo final. Esto tiene que suceder antes. El reinado del anticristo tiene que suceder y ya lo estamos viendo. La marca biométrica en México, en varios países, ahora Perú con la Fujimori, con la que fue elegida de presidenta, ella misma lo dice, ahí sale un video. Ella dice que va a implementar todo lo que es biométrico, todo va a ser digitalizado, el dinero se elimina, no va a existir el dinero físico. Ahí donde viene la marca de la bestia y ya está en acción. Esa es la acción del misterio de la iniquidad que está efectuándose a pasos agigantados. Tenemos que vivir eso, pero la iglesia no va a vivir, no va a pasar eso, porque Jesucristo tiene que venir cuando lo dice Pablo aquí, lo que yo le mencionaba, capítulo 15, verso 51, Pablo lo dice. Y aquí lo digo en misterio. Inmortal. Ahora, la otra parte, mire, disculpe que me faltó acá buscar, parece que era primera de Tesalonicenses, no era segunda. Déjeme buscarlo, a ver, también, pero sé que era primera Tesalonicenses, acá está, a ver, sí, acá está. Primera Tesalonicenses capítulo 4, se lo voy a leer. Dice, pero acerca, a ver, no, dice Dios, capítulo 4, primera Tesalonicenses, verso 15. Por lo cual dice, os decimos esto, dice, en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, ahí lo confirma, de 1 Corintios capítulo 15, aquí se lo confirma en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 en adelante. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, ahí no se está refiriendo a la venida visible, porque el Señor no se le va a presentar a la gente malvada, a los inicuos, a los incrédulos, no se le va a presentar hasta que suceda esto. Pablo lo está diciendo. Inmortal. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Mire, dice Pablo, no lo digo yo y lo dice la palabra. Dice, habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí se refiere a qué? Que a la primera resurrección, capítulo 13 o 14, Apocalipsis lo dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya, aquí lo está diciendo, porque el Señor mismo dice, mire,
los que vivimos, los que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿A quiénes nos vamos a adelantarnos? A los que murieron en Cristo, no los mundanos, no la gente que se muere y va a perdición, porque ellos no se van a ser resucitados primero, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá, pero no dice que va a pisar la tierra. Pablo lo está diciendo ahí. Descenderá, pero no dice que pisa la tierra. Y los muertos, ¿quiénes son los que van a resucitar ahí? En Cristo. En Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ahí no dice, hasta la venida del Señor dice los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Ves? En las nubes. No es que el Señor va a venir y va a bajar a la tierra y se la va a mostrar a todos. No, ahí está hablando de este asunto, de este evento. Bien clarito lo dice. En las nubes, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Porque nosotros vamos a ser transformados, este cuerpo, lo que estemos vivos, vamos a ser transformados de mortales a inmortales y de corrupción a incorrupción. Porque la palabra en otra parte dice que nosotros vamos a ser semejantes a la imagen de Jesucristo, dice, vamos a ser semejantes a la imagen de Él. Vamos a ser inmortales, vamos a aparecer y desaparecer a voluntad, como Él lo hacía cuando se le apareció a sus apóstoles, cuando Él fue resucitado. Por tanto, dice Pablo, alentados unos a otros con estas palabras. Ahí está más que claro. Muy bien, Inmortal, gracias, te he escuchado. Has hablado de varios puntos diferentes. Lamento, con todo respeto te digo en primer lugar, de que cuando tú lees un pasaje, tú das tu interpretación, no te abres al contexto inmediato, no te abres tampoco a otras partes de la Biblia. Y la primera pregunta es, después de toda tu explicación, la cual yo respeto, es el recibir y ser tomados de los que resucitan y los que están vivos cuando Jesucristo regresa y no toca tierra. Sí aparece y sí es bíblico, pero es visible. Todos los que estén allí, ese momento va a ser visible, no va a ser secreto. ¿Nos pudieras dar el primer pasaje en donde se muestra que va a haber un rapto secreto, un arrebatamiento secreto? ¿Nos pudieras dar ese pasaje? Pero si se lo acabo de mostrar, es que ustedes están con el mismo, la misma cantaleta, se lo voy a decir así, no es secreto, ahí no dice que sea secreto, dice que Jesucristo viene por los suyos, los que no van a ver esto no van a escuchar, porque no está el Espíritu Santo en la gente incrédula, que no han creído. El Espíritu Santo no mora en los testigos de Jehová, no mora en los adventistas, no mora en los católicos, el Espíritu Santo no mora en los musulmanes, no mora en toda esa gente que no creen en nada, no puede estar el Espíritu Santo ahí. El Señor Jesucristo viene, por eso cuando Jesucristo, si usted sabe Biblia, los que saben Biblia, los que estén escuchando, porque ahí en los comentarios hay unos comentarios bien ignorantes que hace la gente porque no saben Biblia. Jesucristo, ¿qué le dijo a sus apóstoles cuando Él ascendió a los cielos y lo estaban mirando? El Señor dijo, os rogaré al Padre que os envíe el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros. Así le dijo. Inmortal, ¿Ya? tengo una pregunta. Diga. Sí, gracias. La primera pregunta para empezar este tema es, tú mencionaste en tu explicación y me gustaría escuchar tus bases bíblicas. Tú mencionaste de que primero la iglesia se va a ir Sí, y pues ahí lo está hablaste, diciendo. y hablaste de un después. Muéstrame ese primer versículo. Pero sí, ahí se lo estoy. Primera de Corintios capítulo 15 lo dice y primera Voy a Tesalonicenses leer uno a la vez. Yo quiero leerlo. Dime cuál es. Primera de Corintios 15. 15. Dice Pablo porque, mire,
a Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Tan, tan corto y resumido, Pablo iba a camino a Damasco, ya se le presentó dice que él tuvo una visión, se le presentó Jesucristo, y él quedó ciego. ¿Puedo Y leer ahí el pasaje? ¿Cuál versículo es? El de Corintios, para ver si allí habla de dos grupos, uno que se va a ir y ya, otro que se va a quedar vivo. ¿Me puedes decir ese- los versículos de tu primer prueba inmortal? pero sí, se lo leí recién, mire. Mire, el primer versículo, él, se lo dije, lo leyó en delante, es Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante. Cuando Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, y lo confirma en Primera Tesalonicenses capítulo Ten- 4. Tengo una pregunta antes que te vayas a otro pasaje. En ese versículo que acabas de leer, ¿dónde están los dos grupos? El que se va al cielo y el que se queda a la tierra para otra cosa. ¿Dónde están? Es que ahí no está, ahí Pablo no se refiere en primer lugar, que diga los que van a quedar, porque si lo leemos, mire, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir. Pablo se lo decía todos los creyentes que en ese entonces ya habían creído en Jesucristo y perseveraban en la palabra. Pero todos seremos transformados. Eso es lo que se le reveló a Pablo, él se lo está mostrando a sus discípulos, a los que creyeron. Se lo está diciendo ahí. Todos seremos transformados. Pero eso todo lo confirma en primera de Tesalonicenses, lo confirma. ¿Quiénes son esos todos? No es la humanidad completa, no puede ser. Ahí Inmortal, está. Con inmortal. eso mire, con eso se lo está respondiendo, que el resto de gente es tan claro, ¿para qué? No creo que sea tan difícil de entender, ¿Me pero permites todos hacer tenemos... una pregunta inmortal? Mira, amigo inmortal, para que podamos tener un diálogo, debemos pausar e intercambiar información. En el primer versículo que tú has leído de Primera de Corintios, no aparecen dos grupos, uno que se va a ir al cielo y otro que se va a quedar. Allí no aparece. ¿Cuál es el siguiente pasaje que tú quieres darme en donde Ya, aparecen esos dos grupos que tú describes? ¿Me lo puedes dar y lo puedes leer? ajá. Lo mismo que leímos delante, dice bien claro. En, en el primero no está. Dame el Ya, segundo para bueno, ver esos dos grupos. bueno, acá lo leemos aquí. Cuando dice, Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 15, dice bien claro, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, ahí Pablo se refiere a los que creyeron, el resto no creyó, el resto se va a quedar, tan fácil como eso, tan fácil de entender, ¿cómo no va a entender? Tengo una pregunta inmortal. ¿Mm? Dices que el resto, sí, dices que el resto se va a quedar vivo cuando venga Jesucristo. Por supuesto, pero, ¿Dónde está ese pasaje? ¿Dónde está? Muéstramelo. pero, Aquí en pero Primera de Tesalonicenses 4 no aparecen dos grupos, uno que se va a ir al cielo y otro que se va a quedar. ¿Gustas leerlo? Muéstrame los dos grupos. mire, usted no sé cómo entiende. Lue- para el, el, el versículo que leí en delante, vamos a ir a Segunda Tesalonicenses entonces, lo que leí en delante, cuando lo muestra. A ver, lo voy a buscar. Aquí está. Cuando habla del hijo de perdición, se lo expliqué. Tiene que cumplirse el tiempo del anticristo sobre la tierra. Primero, Dice, danos el capítulo, el versículo. segunda, segunda Tesalonicenses capítulo 2. Muy bien. ¿Qué versículo? Ya, espéreme un segundo. Leamos completo, mire, leamos completo, voy a leer del capítulo 2 en adelante, para que digan que uno no saca verso y hace una doctrina, no. Dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él. Mire, si nosotros analizamos esa parte que dice Pablo ahí, hasta cuando dice Él y nuestra reunión con Él, ¿quiénes son los que se van a reunir con Jesucristo? Los mundanos, los fornicarios, los idólatras, los brujos, ¿son aquellos que se van a reunir con el Señor? No, nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo, nosotros nos vamos a reunir. ¿Cuándo? Cuando el Señor nos saque de esta tierra, seamos arrebatados, seamos transformados. Mire, Síguenos leyendo el pasaje inmortal para pero ver si el que, pasaje dice eso o si eres tú el que lo está diciendo. Muéstranos la lectura. pero la palabra lo está diciendo bien claro, dice, y pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os ruego, hermano, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Después dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se da cuenta que hay ahí un evento que lo va relatando Pablo que tiene que suceder, se lo vuelvo a repetir, tiene que suceder ese evento de que el anticristo tiene que aparecer sobre la tierra. El Señor va a sacar ¿Cuál es ese evento inmortal? ¿Cuál es ese evento y quién es el anticristo? Ahí lo De está acuerdo, diciendo. tengo Ahí una lo pregunta para ti. claro. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es ese evento del que tú hablas y quién Ya. es el anticristo del que tú hablas que dice este pasaje? Sí, aquí lo está diciendo. Dice, nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá. ¿Quién no va a venir? El que no entiende ahí o el que no entiende, no va a entender no entiende la escritura. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, es decir, venga la apostasía sobre los muchos creyentes, mucha gente que dice creer y se van a volver atrás, y se manifieste. ¿Quién se va a manifestar? A ese evento me refiero. Es un gran evento, porque se va a manifestar un personaje que es el hombre de pecado, dice Pablo, el hijo de perdición. ¿Qué hace aquel inicuo? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tengo una pregunta inmortal, ¿me permites? Y para ti, lo que te han enseñado, ¿quién es este personaje? Ese es el anticristo que va a reinar sobre la tierra. Apocalipsis 13, ¿qué dice? Y hará marcar ricos y pobres, pequeños y grandes, libres y esclavos, y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviera la marca en su mano derecha o en su frente. Bien claro lo dice Apocalipsis. Eso es lo que va a suceder. Por eso tiene que pasar todos esos eventos para que Jesucristo. Gracias. Yeah. ¿Y quién es ese anticristo? ¿Quién es esa persona inmortal? Ese anticristo va a ser un líder mundial que hoy en día, si usted se da cuenta, con todo lo que está sucediendo en la tierra, detrás, nosotros, los que son creyentes, los que tienen claro el asunto, sabemos que sobre los presidentes, sobre los empresarios, sobre los multimillonarios, los magnates, que dicen que ellos tienen el control de la tierra, todo lo que hacen ellos, pero en general no tienen todo el control mundial, no lo tienen, porque sobre los musulmanes no creo que lo tengan, sobre los árabes, pero igual van a caer los árabes porque los árabes también ellos esperan a un Mesías. Entonces, el anticristo, ese personaje, está detrás de las sombras, quien controla todo lo que es el comercio, porque el control mundial para la humanidad es a través del comercio, a través de los alimentos. Tengo Es una una pregunta. forma. Si gustas detenerte un segundo, inmortal, entonces,
de acuerdo a la interpretación que un día te enseñaron y tú nos estás explicando, ¿dónde está todo esto que nos cuentas en la Biblia? ¿Dónde están los pasajes bíblicos? Y este anticristo del que tú nos hablas es un personaje maligno, político, ¿correcto? Es lo que nos estás describiendo. Así es. ¿Y dónde Así está es. en la Biblia? ¿Dónde están los pasajes para comprobar esto? ¿Dónde Pero, está el primer pasaje? pero si se lo acabo de leer, y El que, no lo el que, entiende. el que comprueba todo este sistema que tú nos has descrito. ¿Dónde está este escenario profético futurista? ¿Dónde está? Y no se lo acabo de leer. Esa es la No, interpretación que tú nos no, has dado. Es no la lo entiende. explicación. Pero ¿dónde están los pasajes bíblicos? No lo entiende. Ah, En no. donde dice que va a ser un personaje político que va a controlar al mundo. ¿En dónde lo dice? Tengo una pregunta. Tú citaste Apocalipsis 13. ¿Puedes, por favor, leer el versículo 1 y decirme cómo encaja ese personaje que tú describes en el versículo 1? ¿Me lo puedes explicar? Voy a leer. A ver. Y gracias. Tú Espera. citaste Apocalipsis 13 y yo te estoy preguntando de las fuentes que tú usaste. Ujú. Capítulo 13, ahí lo, es que si el que no entiende, por eso la palabra Pablo lo dice, Lee el primer versículo y dinos eh, dónde está el hombre poderoso que tú hablas allí. ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Y por qué la Biblia habla de eso? mm, es que la palabra, el que no la puede entender, no la puede comprender, no la va a poder entender porque está cegado. Dice Muéstrame ese la, versículo 1. Tú citaste Apocalipsis 13. Muéstrame ese personaje que tú describes allí. mire, capítulo 13, Versículo 1. Tú citaste el 13, sí, sí, para describir a ese sistema. ujú, aquí, aquí el Apocalipsis lo describe, El 1, hace, empieza con el 1. sí, Empieza allí, léelo. hace una serie de descripciones de este personaje. Empieza con el 1, donde empieza el Sí. capítulo. Dice, me paré sobre la arena del mar, dice, y vi ¿Qué es la subir arena del mar? Inmortal. la arena del mar. Puede ser gente, puede ser personas, Y multitudes, vi subir. ¿sí? Puede ser gente, multitudes. A eso se da la escritura, Muy bien. que Entonces, no ¿qué se más? Vi refiere subir una bestia, ¿verdad? no se refiere a un mal literal, sino que a la gente. ¿Ok? Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y cuáles son esas 7 cabezas y 10 cuernos en la Biblia? Inmortal. Hay que hay otra descripción, ahí lo vamos por otro lado, pero deje seguir leyendo. Y la bestia que vi ya le hace toda una descripción, el apóstol Juan, todo que boca de león, Tengo una y el pregunta dragón. antes de que avances, porque si tú das un panorama usando Apocalipsis 13, deberías explicar ese capítulo. La primera pregunta es, sigue diciendo 7 cabezas y 10 cuernos. Tú describes a este individuo en el futuro maligno, cómo se aplican los 7 cabezas y 10 cuernos y sus diademas y su nombre blasfemio. ¿Qué es blasfemia en la Biblia? Blasfemo, un nombre blasfemo que habla en contra de Dios, o que se va en contra de todo lo, por eso dice Pablo, en todo lo que se llama Dios. ¿Y qué Y es una blasfemia en la Biblia, inmortal? no, pues, mire, si acá hace toda una descripción, ¿ya? Muéstrame un pasaje bíblico de Los blasfemia. cuernos puede referirse a las naciones, a los gobernantes, dice que se le va a dar a 10 reyes, se le va a dar autoridad por una hora, si mal no recuerdo, Tengo en otra parte. una pregunta acerca del versículo 1, para que puedas explicar lo que nos dijiste de Apocalipsis
explícame el versículo 1. ¿Qué es una blasfemia en la Biblia? Muéstrame el primer pasaje bíblico. Muy bien. Icarus, adelante. Nuestro amigo inmortal se ha desconectado. Él se ha salido. Icarus, adelante. Pastor, ¿cómo está? Muy buenas noches. A usted. Bueno, estoy colocándome en contexto, ¿no? Referente a lo que estaban platicando con el hermano. La pregunta que usted realiza, ¿no? ¿Qué es blasfemia? Y en la Biblia creo que blasfemia es cuando se hace pasar por Dios o se atribuye a perdonar pecados, ¿no? Exacto. Aquí detente, Icarus. Exacto. Esa es la... Yo le hice a Inmortal, si Inmortal, si todavía nos estás escuchando, yo te hice preguntas para que muestres con la Biblia lo que tú explicas, porque es una cosa muy fácil explicar un panorama que aprendiste de una interpretación futurista, pero es otra cosa mostrarlo con la Biblia. Y yo, Inmortal, aunque ya no estás aquí, te descolgaste, te di la oportunidad de que muestres con la Biblia, no te interrumpí. Entonces, si tú citas Apocalipsis 13, muéstrame, Inmortal, que ahí en Apocalipsis 13, sin brincarte a otro libro, sin brincarte a otro capítulo, cómo es que este personaje maligno del futuro, un individuo que tú le llamas, va a ser el anticristo y van a haber dos grupos. Un grupo se va a ir al cielo y otro grupo se va a quedar aquí. Esas son las preguntas con respeto que te he hecho, Inmortal. Si todavía estás escuchando, quiero decirte que te respeto. Quiero darte el primer ejemplo bíblico, no una interpretación de una iglesia que se me ha enseñado o a ti o a mí o a Icarus, no. Para que tú comprendas la primer característica de este anticristo que tú le llamas, una primer característica es que va a tener nombre de blasfemia. Y dice la Biblia en Mateo 9:2. Y le trajeron a Jesús un paralítico echado en una camilla. Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los judíos pensaron mal en su corazón y dijeron: esta es una blasfemia. ¿Ves, Inmortal, si todavía me escuchas, qué es en Apocalipsis 13:1? Solo te pedí que me explicaras el versículo 1 y te fuiste, colgaste. Yo te di todo el tiempo para que tú expliques, solo con la Biblia, no con todo lo que explicas y repites de una interpretación aprendida de un maestro, no, sino que muestres con un escrito está. De acuerdo a la Biblia, amigo y hermano Icarus, este anticristo de Apocalipsis 13 iba a tener una característica y era no lo que dijo Inmortal, lo que él explicó sin base bíblica, que iba a gobernar allá en otros países y iba a tener dominio y poder. La primer característica de ese anticristo es que iba a blasfemar. Y la Biblia solamente da una característica: blasfemar. De acuerdo al pasaje que he mostrado, ya di la cita, blasfemar es pretender perdonar pecados. Inmortal, sé que ya te fuiste, pero este es solamente el principio de lo que tú decías que era el anticristo. Hay muchas más preguntas que te iba a hacer. Yo te iba a seguir dando el tiempo a ti para que mostraras con la Biblia lo que se te ha enseñado. Quiero decirte, Inmortal, si todavía escuchas, de que la primer característica de este anticristo es un sistema más allá de ser político, el cual te pedí, por favor, si me podías mostrar en la Biblia, pero no me diste un pasaje. Este sistema del fin va a ser religioso.
porque va a pretender perdonar pecados. Icarus, sin yo hablar de las otras características de Apocalipsis 13, solamente quedándonos allí. True Jesus, bienvenido. Y Icarus, este anticristo del fin va a pretender en el presente perdonar pecados. Tú puedes, pensando en esta blasfemia, decirme si este personaje va a ser solamente político o religioso. Icarus, adelante. Bien, en, bueno, lo que yo considero, creo, cumpliendo con las características que da, es que se trata de un sistema religioso, ¿no? Ahí detente. Inmortal, si estás escuchando, me gustaría que consideres lo que Icarus acaba de sugerir, basado en Mateo 9:2, basado en lo que es blasfemia de Apocalipsis 13:1. Este anticristo va a cometer blasfemia. No solamente va a ser un disparate de cosas políticas, como tú explicaste, Inmortal, sin bases bíblicas. Este anticristo, su primer aspecto antes de la segunda venida de Cristo, va a ser religioso, va a cometer blasfemia, va a pretender perdonar pecados. Adelante, Icarus. Claro, ¿no? Y otra característica que da, porque nos estamos centrando enfáticamente en la blasfemia, pero otra característica que, bueno, identifica a este sistema religioso es que intentará cambiar los tiempos y la ley. Aquí Es algo detente. Has profundizado totalmente. Esto es algo que Inmortal no me mostró. No les mostró a ustedes, aunque le di todo el tiempo a Inmortal. Inmortal, respetado, nos explicaste algo repetido, pero te faltó proveer un escrito está para mostrar tus bases futuristas. Ese texto que acaba de mostrar Icarus va a ser ese mismo sistema que va a pretender cambiar, ¿qué, Icarus? tiempos y la ley, ¿no? Y ¿Cuál ley, si, Icarus? ¿Cuál ley? bueno, la ley que es la base central son el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos, que es la carta magna, ¿no? Sí, sí. Este pasaje que tú has citado, sé que tienes más cosas que explicar, Icarus, pero este pasaje que has citado, si Inmortal todavía no se escucha, ¿se encuentra dónde, Icarus? Sé que está en Daniel, Pastor, pero no 7:25. ya, 7:25, sí. Iba estoy, este anticristo a quitar, cambiar la ley de los 10 mandamientos. Amigo Inmortal, tú no profundizaste así, aunque te di el tiempo, callé. Pero Icarus, sin yo todavía presentar específicamente qué, Icarus está usando la palabra de Dios, un escrito está, para mostrarte este anticristo del fin, qué características va a tener. Va a querer cambiar y pretender los 10 mandamientos. Ahora, Icarus, si nos detenemos ahí solamente, sé que hay más detalles y podemos continuar mañana. Este anticristo final va a blasfemar pretendiendo perdonar pecados, Icarus, y pretendiendo cambiar los 10 mandamientos. Yo te pregunto directamente a ti, Icarus, si le estuvieras contestando a Inmortal, que ya se fue, aunque le di el tiempo, ¿qué sistema religioso en el presente tiene estas dos cualidades? Que todavía pretende perdonar pecados en el 2026 y todavía tiene un catecismo donde se cambian los 10 mandamientos. ¿Nos puedes decir, Icarus? claro, por supuesto, ¿no? Desafortunadamente, todas esas características solamente encajan y cumplen en la Iglesia Apostólica, Católica y Romana, ¿no? Aunque debemos ahí ser digamos, un punto, porque estamos hablando del sistema, ¿no? No de las personas, porque, digamos, si atacamos a los católicos no sería nada cristiano, porque hay católicos, yo tengo amistades católicas, ¿no?
que son sinceras, son fieles y estoy seguro que van a ser salvos. Pero ya si estamos hablando de un sistema que de verdad ha corrompido toda la ley moral de Dios, blasfema, ¿no? Ya que los sumos pontífices, ¿no? O los curas, los cardenales, ellos tienen la atribución de perdonar pecados, ¿no? Y los feligreses, se puede decir, los pecados que ellos tienen lo confiesan. Entonces, todas esas características, ¿no? Apuntan al sistema católico, pastor. Muy bien, muy bien. Hay mucho que hablar, mucho, pero podemos detenernos aquí. Y Icarus ha dado piezas claves, y es verdad, nosotros nunca hablamos de las almas hermosas que hay en la Iglesia Católica, almas mucho mejor que las mías, sinceras, humildes, buenas. Nos referimos, Icarus se refiere al sistema gobernante, a la teocracia papal. Él se refiere a eso. Muy bien, lamento que Inmortal se fue antes de tiempo. Icarus, te animo a que continúes diligente. Por ahora, aunque hay más puntos de este tema, aunque este no es el tema que yo toqué, hoy toqué la ilación continua de la victoria de Jesucristo después de la tentación en el desierto. Oremos para por este momento despedirnos y mañana posiblemente continuamos con esta ilación y me abro a preguntas. Oremos y que la paz de Cristo sea contigo, Icarus, y con quien sea que escuche, incluyendo a Inmortal. Oremos, nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, bendice a Inmortal, a Icarus, a hermana Les, a Oxo, a quien sea más que esté aquí escuchando y atesorando la palabra de Dios, más allá de una opinión humana. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.